Gracias por estar nuevamente en este devocional Unos Minutos con Dios. El día de hoy estaremos hablando acerca de cómo nosotros debemos de defender nuestra posición como cristianos. Todo esto lo veremos en unos minutos más. Bienvenidos. Judas nos está hablando acerca de cómo nosotros debemos de defender nuestra posición. Judas, el hermano de Santiago, hermano de Jesús, hace una referencia a la importancia de poder hablar acerca de todo lo que se estaba viendo en el momento que él estaba visitando a los hermanos o estaba visitando algunas iglesias. La Biblia no registra a quién fue dirigida en específico. Lo único que puede decir es de que estaba dirigida a los amados por el Señor Jesús y a los que fueron llamados con un propósito. Judas empieza a ver un problema, el mismo problema que podemos enfrentar el día de hoy, cuando estamos viendo que todos los acontecimientos que están sucediendo alrededor del mundo solamente están anunciando que el Señor Jesús viene pronto por su iglesia. Judas está hablando acerca de defender la posición y nos habla y nos hace referencia a aquellos hombres que están tratando en cierta forma de desviar del propósito y de la asignación que Dios ha llamado a hombres y mujeres que en ese momento pues estaban pasando por una situación muy complicada. Judas hace una referencia claramente al advertir de la gran necesidad de defender la posición a la que fuimos llamados. De hecho, en el versículo 1 nos está diciendo: yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Estamos viendo que Judas está haciendo una referencia de que todo aquel que ha sido llamado por Dios tiene algo importante. Dice que Dios lo protege y que Dios tiene cuidado de ellos a través de Jesucristo. Y bueno, el Señor Jesús dijo que no nos dejaría solos, que enviaría al Espíritu Santo para estar con nosotros todos los días. Podemos ver que en la carta de Judas lo que él hace es rogarle a los hermanos en la fe, a hombres y mujeres que están caminando en un propósito, les ruega que luchen fuertemente por defender todo lo que han creído. Vemos en el versículo 3 lo siguiente: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Vivimos tiempos tan difíciles, como les decía hace un momento, que hoy en día muchos cristianos están muy cómodos. Muchos cristianos no están defendiendo su fe. Es más, muchos no tienen identidad. Se les hace muy fácil llevar un estilo de vida como la del mundo y no se hace una diferencia entre un cristiano verdadero y un cristiano que simplemente está pasando su día a día tratando de cumplir con alguna religión, como algunos religiosos así lo hacen. Cuando tú tienes una relación personal con Dios, tú tienes una identidad y tienes una intimidad con Dios. El Espíritu Santo empieza entonces a hacer algo nuevo en tu vida, empieza a hacer cosas importantes en ti y eso provoca que tú medites en su palabra, que tú ores, que tú ayunes y que a través de las circunstancias que tú estás enfrentando día a día, estas sean una oportunidad para mejorar como cristianos. Vemos que Judas está preocupado porque hay una situación complicada en donde se metieron a la iglesia gente perversa, gente que estaba buscando simplemente la atención de aquellos verdaderos hombres y mujeres de Dios que estaban siendo guiados por el Espíritu Santo, pero que ahora por alguna razón querían desviarlos, querían desmotivarlos y querían jalar la atención hacia ellos. Judas habla muy fuertemente en su carta y está exhortando de una manera increíble al pueblo de Dios para que defienda con anhelo, para que defienda con identidad, con integridad, la fe que tanto les ha costado llevar. En la Biblia textual, en el versículo 3 nos dice que
Judas está exhortándonos a que contendamos ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue transmitida a los santos. Es decir, observa que esto no es algo sencillo. Dice que tú tienes que defender tu fe ardientemente. Tienes que defender tu fe en una postura, en una posición como un cristiano verdadero, en donde el celo de Dios esté en tu vida. ¿Para qué? Para que nadie pueda moverte de donde Dios te ha llamado, donde Dios te ha asignado. Judas nos motiva a confiar en el amor de Dios y nos lo expresa en los versículos 20 y 21, el cual nos dice: pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Aquí Judas nos está dando una pauta y nos está haciendo una diferencia en cómo nosotros debemos de defender nuestra fe. No está hablando de que nosotros tenemos que contender con alguna persona, sino que dice que nosotros debemos de edificarnos unos a otros en nuestra santísima fe. Debemos orar en el poder del Espíritu Santo y debemos esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dará vida eterna. De esta manera, dice Judas, nos mantendremos firmes, nos mantendremos seguros. Nadie puede moverte si tú tienes una verdadera identidad en Dios. Nadie puede moverte, nadie puede hacer a un lado todas esas cosas que tú has logrado, todas esas promesas que Dios te ha entregado en tus manos, y tú puedes caminar firme y seguro en ellas. Judas nos indica que debemos orar guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en nuestra alma radican, como bien sabemos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras decisiones y la voluntad. Es ahí en donde se encuentra todo el problema de nosotros cuando tomamos decisiones que ponen en peligro nuestro llamado y nuestra asignación. El apóstol Pablo habla de una manera muy clara en Efesios capítulo 6, cuando nos está hablando de cómo nosotros debemos de defender nuestra posición, y lo dice en el versículo 14 de Efesios 6: defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Observan que el apóstol Pablo mismo nos está diciendo que nosotros debemos de portar esa armadura que nos va a ayudar para poder mantener nuestra posición en el día malo. La preocupación de Judas era genuina. Había una preocupación increíble porque él no quería que estos hombres o estas mujeres que se estaban levantando en ese momento afectaran todo el plan de salvación que Dios había traído sobre los que habían sido salvos. Judas nos dice: deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Una vez que nosotros defendemos nuestra posición como cristianos, ahora nosotros tenemos la responsabilidad de rescatar a aquellos que podamos. Y él dice: salvar a los que podamos para que evitemos que se vayan al infierno. Lo segundo, tener compasión de todos, pero con mucho cuidado. Observe que debemos de andar con diligencia, discerniendo a las personas y no tratando de rogar de una manera tan terrible, porque muchas veces estamos rogando y la gente no quiere. No. Judas nos dice también que debemos de tener misericordia de algunos que dudan, de algunos que tienen cierta incertidumbre, de que no están firmes todavía, y es por eso que cuando nosotros estamos viendo esa oportunidad, debemos de pedir la guía del Espíritu Santo para que nos dé esa gracia y ese favor de llegar a aquellos que aún no tienen esa decisión firme de seguirle.
Algo que me llamó la atención es que también Judas nos está diciendo que nosotros debemos de tratar de rescatar a aquellos que hacen mal, de odiar la ropa que ha estado en contacto con el cuerpo de ellos, pero que debemos amarlos a ellos. Es decir, nosotros no podemos prestarnos al juego sucio de ellos, no podemos prestarnos a cómo se mueven ellos. Yo aunque quiera salvar a una persona, y si aquella persona maltrata, ofende, hace infinidad de cosas, esto no quiere decir que yo me voy a alejar. No, Judas me está diciendo que yo tengo que acercarme, pero no tengo que contaminarme de esas cosas. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener en claro mi identidad. La Escritura dice claramente que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. No por el hecho de querer ganarte el favor de ellos, tú te vayas a hacer uno más con ellos. No, se supone que tú eres un embajador del reino de los cielos. Se supone que tú eres un hombre o una mujer que Dios ha lavado con su sangre y tu comportamiento tiene que ser diferente a tal grado que ellos se convenzan que Jesús verdaderamente está en ti. Judas nos dice, por último, que si lo hacemos, entonces Dios tiene el poder para protegernos. Observa 3 cosas importantes. Lo primero es que nos exhorta a defender nuestra posición. Lo segundo, a no dudar. Dice que si nosotros dudamos, Dios nos da un ejemplo muy claro y habla de su pueblo Israel cuando fue rescatado de Egipto y fue llevado al desierto. Observa que en el desierto murieron aquellos que no creyeron. Dios tiene el poder para protegernos cuando nosotros no dudamos. Y observamos claramente que al momento de defender nuestra posición, entonces esto Dios lo ve con agrado. Si nosotros empezamos a tener esa identidad con Dios, Dios nos va a dar la salida juntamente con la prueba. Por último, cuando nosotros hayamos vencido, nos presentará ante su gloriosa presencia sin pecado con alegría. Lo dice Judas 1:24. Un día estaremos cara a cara con Él y nos presentaremos no con vergüenza, nos presentaremos con nuestra cara en alto y obviamente nosotros estaremos ahí entregándole simplemente nuestras coronas. Para esto, pues nosotros debemos de mantenernos firmes en nuestro llamado, creer nuestra asignación, creer en el propósito, creer en la visión que Dios nos ha dado. Te bendigo. Doy gracias a Dios por tu vida y si este mensaje bendijo tu vida, por favor, compártelo. Ayúdanos con un like y recuerda, nos vemos en el siguiente devocional. Bendiciones de lo alto. Shalom.